Ahora sí, chicos, para poder iniciar el tema número uno de este curso, que es Seminario de Ciencias Básicas aplicada a la Clínica uno, enfocado sobre todo en lo que es el sistema cardiovascular, está titulado Embriología y Histología Cardíaca, a cargo del universitario Álvaro Esteban Paucacarja Quintana. Bueno, vamos a comenzar con la parte de embriología y histología cardíaca. No, ante todo, mi nombre es Álvaro Esteban Paucargar Quintana. Y bueno, le voy a hablar un poco, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Que tiene que ver mucho con seminario, ¿no? Ya que, eh, bueno, este grupo de ponencias que se les está, bueno, dando, ¿no? Es justamente para incentivar, ¿no? El tema del estudiar, ¿no? Y también el tema de recordar, ¿no? Porque son temas que, bueno, hemos poco a poco en nuestra carrera hemos ido abarcando, ¿no? Y bueno, solamente vamos a hacer un recordar y, ver algunas cositas más, ¿no? Que de repente eh, podemos aclarar acá, ¿no? Entonces, comenzamos primero con embriología, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Bacán. Listo. Entonces, cuando hablemos de embriología, ¿no? Tenemos que hablar netamente perdón, de embriología cardíaca, tenemos que hablar que existen, ¿no? Existen unas células llamadas células cardíacas progenitoras, ¿no? O células cardíacas, ¿no? Este, que van a dar, ¿no? A campos, ¿no? Campos cardíacos primarios y campos cardíacos secundarios. Y la pregunta es, ¿cómo se dan estas células, ¿no? Estas células cardíacas progenitoras, ¿no? Entonces, estas células cardíacas progenitoras, ¿no? No, primero van a surgir, ¿no? De la parte del mesodermo. En esta parte, bueno, no tengo esto para poder dibujarles, ¿no? Pero bueno, si se ubican en la imagen, la primera imagen que yo he colocado, ¿no? ¿No? Esta imagen que yo he colocado, la parte azul, ¿no? La parte naranja y la parte amarilla representan algo importante, ¿no? Entonces, vamos a ver que la parte naranja, ¿no? Va a representar el endodermo, ¿no? La parte amarilla va a representar el mesodermo, ¿no? Y la parte azul va a formar el ectodermo, ¿no? Entonces, nuestro, en sí, la, el estrella acá va a ser el mesodermo. ¿Por qué? ¿No? Porque del mesodermo, ¿no? ¿No? Fragmentos del mesodermo, ¿no? Van a surgir, ¿no? Estas células cardíacas progenitoras, ¿no? Pero antes de todo, ¿no? Acuérdense que la formación, ¿no? del corazón va a comenzar en la tercera semana, ¿no? A inicio de la tercera semana va a comenzar la formación del corazón. Entonces, estas células cardíacas o fragmentos de células cardíacas del mesodermo, ¿no? Del mesodermo espláncnico, para decirlo así, ¿no? Salen, ¿no? Y se agrupan, ¿no? Entonces, estas células del mesodermo espláncnico, ¿no? Se agrupan y van a subir, ¿no? Van a hacer una migración, ¿no? Entonces, estas células del mesodermo espláncnico, ¿no? Primero que son células cardíacas progenitoras, ¿no? Van a hacer una migración, ¿no? ¿No? Y luego de hacer una migración, van a subir, ¿no? Hacia la parte más cefálica, ¿no? Más cefálica. Es decir, hacia la zona donde está la membrana bucofaríngea, ¿no? Entonces vamos a retornar a esta imagen, ¿no? Que tenemos, la notocorda en sí, como tal, ¿no? Vamos a ver que la membrana orofaríngea es la parte más superior, ¿no? Y sí, la membrana orofaríngea es la parte más superior, ¿no? Y estas células, en este caso, estas células cardíacas progenitoras, ¿no? Van a ir hacia arriba, ¿no? Y van a formar como una herradura, ¿no? Así le dicen, ¿no? Así el Lachman lo categoriza así, como una herradura, ¿no? Y las células cardíacas progenitoras van a rodear prácticamente la membrana bucofaringea, ¿no? Entonces, estas células cardíacas progenitoras, ¿no? Cuando rodean, ¿no? Pasan a llamarse ahora, ¿no? Células cardíacas primarias, ¿no? ¿No? Entonces, y de estas células cardíacas primarias, ¿no? Van a nacer las células cardíacas secundarias, ¿no? Entonces, ¿a qué me remito con esto? ¿No? Que el corazón se comienza a formar de estas dos claves, ¿no? De las células cardíacas primarias, ¿no? Que van a formar el campo cardiogénico primario, y las células cardíacas secundarias que van a formar el campo cardiogénico secundario, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Saber, este,
saber que, saber cómo se migran, ¿no? Cómo migran estas células, ¿no? Como ya le mencioné, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, una vez, ¿no? Que estas células cardíacas primarias, ¿no? Llegan hacia la parte superior, ¿no? Que es la membrana bucofaringe, ¿no? Entonces, van a formar, ¿no? Van a formar poco a poco, ¿no? Estas células cardíacas primarias una herradura, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Listo. No, no, la primera. Ah, sí, la vamos a repetir. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Entonces, para continuar. Disculpen más bien. No, entonces, como les explicaba, ¿no? ¿No? Seminario, ¿no? Seminario, en este caso, comienza con la parte embriológica, ¿no? La parte embriológica, histológica, ¿no? Que es necesario saberlo, sí, ¿no? Porque de ahí vienen algunas preguntas, ¿no? ¿No? Que obviamente en el transcurso del curso y en el transcurso del examen te lo hacen, ¿no? Como por ejemplo, las que vamos a responder en esta pequeña ponencia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con embriología cardíaca, ¿no? Se me escucha, ¿verdad? Está ahí para seguir hablando. Sí, Listo, listo, muchas gracias. Entonces, la embriología cardíaca, vamos a ver que inicia justamente en la tercera semana, ¿no? Como yo le he mencionado acá, ¿no? La embriología cardíaca inicia en la tercera semana y va a comenzar, ¿no? Netamente en una zona muy importante, conocida como zona del mesodermo, ¿no? Acuérdense que el mesodermo, ¿no? Viene justamente de la lámina trilaminar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lámina trilaminar? ¿No? ¿No? Entonces, no lo sabemos muy bien, ¿no? De repente, entonces, vamos a la embriología, ¿no? Resulta que comenzando, ¿no? En la primera semana, ¿no? Embriológica, ¿no? Va a suceder una bicapa, ¿no? Una bicapa este, llamada el epiblasto, ¿no? Lo cual esto va a generar que más adelante se forme una capa trilaminar, conocida como ectodermo, que lo vengo ejemplificando acá, ¿no? Mesodermo y endodermo. El ectodermo va a ser la parte azul, el mesodermo va a ser la parte naranja y el endodermo va a ser la parte amarilla, ¿no? Que estas tres capas en sí tengan en cuenta que van a originar la vida, ¿no? En sí van a originar la vida, ¿no? Y el mesodermo, ¿no? El mesodermo es la estrella de esta ponencia. ¿Por qué? Del mesodermo, ¿no? Van a salir fragmentos de células, ¿no? De esos fragmentos de células, ¿no? Van a ser conocidas como células cardíacas progenitoras, ¿no? Las células cardíacas progenitoras van a salir, ¿no? Netamente el mesodermo esplásmico, ¿no? Entonces, estas células, ¿no? En este caso, estas células cardíacas progenitoras, ¿no? Salen, ¿no? Y llegan y su finalidad es subir, es migrar, ¿no? No, es hacer un proceso de migración. ¿Por qué migración? Porque porque estas células no cardíacas progenitoras tienen que dar origen a dos campos, llamados campos cardíacos primarios y secundarios. Listo. Entonces, las células cardíacas progenitoras que salen, ¿no? de la zona naranjita, ¿no? Que estoy acá, que es el mesodermo, salen y migran hacia la parte superior, hacia la parte cefálica, ¿no? Netamente hacia donde está la membrana bucofaringe, ¿no? Entonces, ¿por qué membrana bucofaringe? Miren, acá en este caso, ¿no? Esta parte de acá que es la parte más izquierda, ¿no? De la capa trilaminar, ¿no? La capa más izquierda, ¿no? Ahí vamos a ver que está la membrana bucofaringe. La membrana bucofaringe es la parte de arriba, la parte superior, ¿no? Donde se va a formar la cara, la boca, ¿no? En esa zona. Entonces, estas células cardíacas progenitoras la rodean, ¿no? Como ven acá, la rodean las células cardíacas progenitoras, ¿no? Entonces, al momento de rodearlas, ¿no? De rodear toda la membrana bucofaringea, van a pasar a llamarse campo cardíaco primario, ¿no? O células cardíacas primarias, ¿no? Pero dense cuenta, ¿no? Que estas células cardíacas primarias, ¿no? Tienen una forma. El Lachman dice que tienen forma de herradura. Y sí, tienen una forma de herradura, como lo ven acá, ¿no? ¿No? Y estas células cardíacas primarias, ¿no? ¿No? Luego, ¿no? Van a dar y van a formar las células cardíacas secundarias. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tanto células cardíacas primarias y células cardíacas secundarias van a formar cierta parte del corazón, ¿no? Para decirlo así,
el campo cardiogénico primario, ¿no? Va a formar prácticamente cavidades, ¿no? Gran parte de las cavidades. El campo cardiogénico secundario va a formar la otra parte de las cavidades, ¿no? ¿No? Lo que resta de las cavidades que no formó el campo cardíaco primario, ¿no? Lo va a formar el campo cardíaco secundario y va a formar todos los grandes vasos. Hablamos de venas, arterias, ¿no? En las arterias, la aorta, ¿no? La, eh, la arteria aorta, la arteria pulmonar y las venas cava, la vena cava, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Entonces, el campo cardíaco primario, ¿no? Va arriba, migra, ¿no? Como una herradura, ¿no? Y luego pasa a formar células del campo cardíaco secundario. Listo. Entonces, algo importante a destacar, ¿no? A destacar, ¿no? Es que el campo cardíaco primario, ¿no? El campo cardíaco primario va a ser netamente precursor del campo mioendocárdico, ¿no? ¿A qué me refiero el campo mioendocárdico, ¿no? ¿No? Entonces, el campo mioendocárdico, ojo, va a ser, va a ser prácticamente la separación que se da entre el endocardio y el miocardio, ¿no? Acá viene otra cosita muy importante, ¿no? Que netamente, ¿cuál es la estructura, ¿no? Que en este caso va a separar entre el endocardio y el miocardio? Va a ser justamente la gelatina cardíaca, ¿no? La gelatina cardíaca, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, vemos, vamos a hacer un recordar. Entonces, la gelatina cardíaca viene del campo cardíaco primario, ¿no? Y el campo cardíaco primario da el miocardio y da el endocardio. Entonces, entonces incluso la gelatina cardíaca, ¿no? Va a formar estructuras del tabique, ¿no? Que vamos a ver más adelante a continuación, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Justamente, ¿no? Que el endodermo faríngeo, ¿no? Vamos a ver, el endodermo faríngeo, bueno, si se pueden, bueno, ubicar en la segunda imagen que he puesto, ¿no? Que está al costado diciendo tocorda, ¿no? Entonces, el endodermo faríngeo, ¿no? Va a ser esa zonita, ¿no? Que va a estar justamente superior, ¿ya? ¿Y qué pasa? En el endodermo faríngeo, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? El endodermo faríngeo, no, no. Si ven los puntos rojitos acá, ahí va a estar cerca el endodermo faríngeo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que el endodermo faríngeo, ¿no? Cerca justamente al campo cardíaco primario, por el campo cardíaco primario, ¿no? Va a estar cerca allí, ¿no? De ahí el endodermo faríngeo va a formar unos islotes, ¿no? Unos islotes sanguíneos y unos mioblastos cardíacos, ¿no? ¿A qué me refiero con islotes sanguíneos, mioblastos cardíacos, ¿no? Entonces, estos islotes sanguíneos y mioblastos cardíacos, ¿no? Poco a poco a poco van a formarse, ¿me entiendes? Poco a poco van a formarse, ¿no? Y cuando se van formando estos islotes sanguíneos, los islotes sanguíneos se van formando poco a poco, ¿no? ¿No? Estos islotes van a dar origen al tubo endocárdico primario, ¿no? El tubo endocárdico primario van a dar origen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la segunda imagen para que de repente se pueda entender mejor esto. Listo, listo. Entonces, esto es lo que más o menos yo les quería decir, ¿no? ¿No? Entonces, yo les mencioné, ¿no? Que justamente el campo cardíaco primario, ¿no? ¿No? Va a formar islotes, ¿verdad? ¿No? Va a formar islotes justamente por, ¿no? Por inducción, ¿no? Inducción del endodermo faríngeo, ¿no? Entonces, estos islotes, ¿no? Poco a poco, ¿no? Como ven acá en la primera imagen, no sé si ven la parte inferior, ¿no? Estos islotes van a formarse y van a ir como que agrupándose, poco a poco, ¿no? Poco a poco se van a ir agrupando, ¿no? Esos islotes, como poco a poco se van a ir agrupando, ¿no? Estos islotes también tienen que ir juntándose, ¿no? Formándose, ¿no? A tal punto, ¿no? Que por eso dice acá abajo, ¿no? Estos tubos endocárdicos. ¿Por qué? Porque estos islotes poco a poco se van a ir juntando. Pero acuérdense, ¿no? Estos islotes se van a aglomerar. Primero van a estar aglomerados, ¿ya? Primero van a estar aglomerados. Después, poco a poco, ¿no? Poco a poco se van a ir cavitando, ¿no? Hasta formar una pequeña cavitación, ¿no? Como ven, este pequeño espacio que hay acá, una pequeña cavitación, ¿no? Poco a poco se van a ir cavitando, ¿no? En la segunda imagen, ¿no? Vamos a ver cómo estos islotes, ¿no? Que se cavitaron, porque acuérdate que tenemos islote derecho y islote izquierdo, ¿ya?
Tenemos dos islotes, derecho e izquierdo. Entonces, estos islotes se van a ir formando, cavitando, ¿no? Y van a formar dos tubos, ¿no? Como ven acá, dos tubos endocárdicos. Tubo endocárdico derecho y tubo endocárdico izquierdo, ¿no? Estos tubos endocárdicos derechos e izquierdo, ¿no? Luego van a tener que hacer una fusión, tener que fusionarse los dos tubos, ¿no? Para posteriormente, ¿no? Formar el tubo cardíaco único, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, ¿no? Este tubo cardíaco único, ¿no? Va prácticamente eh, hacer, hacer prácticamente todo, ¿no? Va a formar ventrículos, va a formar aurículas, va a formar seno venoso, va a formar incluso grandes vasos, ¿no? Como arteria aorta, arteria pulmonar, y bueno. Entonces, ¿qué pasa con este tubo, ¿no? Entonces, pero acuérdense que todavía este tubo cardíaco, ¿no? Sigue en la parte superior, ¿no? Sigue en la parte superior, en la membrana, cerca de la membrana bucofaringea, ¿verdad? Entonces, este tubo cardíaco que sigue cerca de la membrana bucofaringea, ¿no? En cualquier momento tiene que bajar, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo baja? ¿No? Entonces, acuérdense, ¿no? El corazón, ¿no? Se forma a partir de la tercera semana, ¿ya? ¿No? Pero, ¿cuándo se produce el encorvamiento transversal? Esto es un suceso muy importante, ¿no? Muy importante cuando sucede el encorvamiento transversal. El encorvamiento transversal, ¿no? No sucede a mitad de la tercera semana, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata este encorvamiento transversal? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, para fines prácticos, este encorvamiento transversal lo que hace simplemente es bajar, ¿no? Bajar el corazón, ¿no? Bajar este tubo cardíaco que estaba, este, que estaba en la parte superior, ¿no? ¿No? Llevarlo justamente al centro, ¿no? Donde tenemos netamente el corazón, ¿no? Ubicado, ¿no? Entonces, este tubo cardíaco, ¿cómo baja? ¿No? Baja por un proceso de plegamiento, ¿no? Así se llama, el corazón comienza a plegarse, ¿no? El corazón comienza a plegarse, ojo, después de que los tubos cardíacos se han juntado, ¿no? No se olviden, ¿no? Cuando el tubo cardíaco se junta en derecho e izquierdo, el corazón se vuelve un tubo único. Y ese tubo único luego comienza a plegarse. Como ven acá, miren, este plegamiento, ¿no? Es céfalo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo, ¿entienden? Este plegamiento va así, de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Y cómo se comienza a plegar? Miren, si ven acá, ¿no? Si ven acá, el corazón, no, perdón, el tubo cardíaco que está pintado en rojito, ¿no? Es superior, ¿no? Y en la mitad de la tercera semana, ¿no? Este plegamiento, esta curva, ¿no? Se va poco a poco bajando, ¿no? ¿Ven acá? ¿No? Y aún así la membrana orofaringea lo acompaña, ¿no? Pero en cualquier momento esta membrana orofaringea deja de acompañarlo, ¿no? Pero si ven en la segunda imagen, todavía lo acompaña. Y en la tercera imagen, ¿no? Que ven acá, que es la imagen C, ¿no? Ya esta membrana orofaringea no lo acompaña. No, la membrana orofaringea está sola, está superior, ¿no? Y el corazón está más inferior, ¿no? Bueno, el tubo cardíaco está más inferior, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué este tubito cardíaco ya está como que dobladito, ¿no? ¿Qué pasó allí? Es la pregunta, ¿no? Que a veces se menciona, ¿no? Entonces, ese tubo cardíaco está dobladito, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el pericardio, en este caso el pericardio que acompaña el tubo cardíaco, ¿no? La membrana pericardia acompaña el tubo cardíaco, ¿no? Este tubo cardíaco se hace mucho más grande, como que el tubo cardíaco, perdón, como que la membrana pericárdica no puede, en este caso, cubrir a todo el tubo cardíaco, ¿no? Por lo tanto, ese tubo cardíaco, ¿no? Se tiene que comenzar a doblar, ¿no? Se tiene que comenzar también a plegar poco a poco el mismo, ¿no? Aparte que se desplaza de arriba hacia abajo, este tubo cardíaco se comienza a plegar entre sí mismo, ¿no? ¿No? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué se comienza a plegar este tubo cardíaco? ¿No? Pero eso posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Posteriormente ahorita lo vamos a ver. Listo. Entonces, ¿no? Antes de hablar justamente del plegamiento, ¿no? Del tubo cardíaco, ¿no? Acuérdense que todo esto, ¿no? Lo que les estoy hablando, ¿no? Es en partes.
¿no? Les hablo en partes, pero acuérdense que todo esto son sucesos inmediatos, ¿entiendes? O sea, todo lo que está pasando, ¿no? Sucede de inmediato en el corazón, ¿no? Por eso, por eso les aclaro esto, porque lo que les voy a explicar, ¿no? Viene acompañado con lo que les he dicho ahorita, ¿no? Por eso, siguiente imagen, por favor. Disculpe, ¿se me escucha? Ah, ya, ahora sí. Entonces, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Cómo sucede justamente este plegamiento, ¿no? ¿No? Porque es muy importante. Sí, es muy importante, ¿no? Miren, el plegamiento, ¿no? Justamente va a comenzar, ¿no? O prácticamente la curvatura, ¿no? Va a comenzar en el día 23. Ya, eso es importante, ¿no? ¿Cuándo comienza el plegamiento o la curvatura? En el día 23, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué dice formación de las asas cardíacas? ¿No? Porque en sí, bueno, las cuatro, en este caso, zonas, ¿no? Que voy a mencionar ahorita, ¿no? Las cuatro zonas, ¿no? Van a ser, ¿no? Netamente eh, como que eh, primordiales, ¿no? Para formar, ¿no? En este caso, los grandes vasos, las cámaras, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Entonces, como le mencioné, ¿no? ¿Se acuerdan de esas pequeñas células que se formaban del campo cardíaco primario? ¿Se acuerdan, no? Que yo les mencioné que formaban, ¿no? Unos tubitos, ¿no? Tanto tubito derecho, tubito izquierdo, ¿no? Y tu tubito derecho, tubito izquierdo, ¿no? Se formaba, ¿no? ¿No? Se unía y formaban el tubo cardíaco, ¿no? Por eso le dicen, ¿no? Tubo cardíaco derecho, tubo cardíaco izquierdo, ¿no? También es conocido como primordios, ¿no? Primordio derecho y primordio izquierdo, ¿no? Acá vemos, ¿no? El primordio derecho y primordio izquierdo. Otra cosa muy importante que aclarar, ¿no? Cuando se forman los dos primordios y se están uniendo, el corazón ya tiene pequeñas contracciones. El corazón se vuelve un poco rítmico, se vuelve rítmico el corazón, ¿ya? Se vuelve rítmico. Y este proceso rítmico, ¿no? Lo hace poco a poco, lo hace lento, ¿ya? Lo hace lento el corazón, lo hace lento el corazón, pero lo hace rítmico, ¿ya? ¿Y por qué lo hace rítmico? Porque recibe sangre arterial y venosa. Allá. Entonces decimos, no, allá cuando se forman los dos primordios, derecho e izquierdo, ya el corazón es rítmico y ya recibe sangre arterial y sangre venosa. Sí, es cierto. ¿No? Y cuando se une a tubo cardíaco, más aún, sí, más aún todavía. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Ese tubo cardíaco, ojo, tubo cardíaco, ¿cómo se va a formar? ¿No? Se va a formar, ¿no? Justamente perdón, ¿cómo se produce el encorvamiento, ¿no? El encorvamiento, ¿no? Este encorvamiento se va a producir netamente, ¿no? Por constricciones y dilataciones. Y, uy, ¿verdad? ¿Cómo es constricciones y dilataciones? El corazón, como le dije, ¿no? El corazón es rítmico ya, ¿no? Y incluso, miren, este proceso rítmico de contracción, dilatación, hace que que este corazoncito se desarrolle. Quiere decir que sin este proceso rítmico de contracción y dilatación, el corazoncito no se va a desarrollar, ¿no? Nunca va a formar estas estructuras, ¿no? Estas cuatro estructuras importantes, ¿no? Conocidas como tronco, tronco arterial, ¿no? Bulbo cardíaco, ventrículo primitivo y aurícula primitiva. Uy, entonces, tronco o cono, bulbo cardíaco, ventrículo primitivo y aurícula primitiva, ¿no? Los cuales, bueno, ventrículo primitivo va a dar el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula primitiva va a dar la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ¿no? El bulbo cardíaco, ¿no? Y los troncos, ¿no? Va a dar generalmente la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Acuérdense que el seno venoso, ¿no? Va a formar justamente las venas cavas, ¿no? Vamos a hablar poco a poco, ¿no? Entonces, ¿no? Antes de todo, ¿no? Este, este plegamiento, como le dije, ¿no? Se formaba a nivel del día 23. ¿Y qué pasa? Miren cómo este plegamiento va a ir, ¿no? La parte cefálica, o sea, la parte más superior, va a ir justamente hacia la derecha y hacia abajo, ¿ven? La parte superior va a ir hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Y la parte inferior va a ir hacia arriba y hacia la izquierda. Ah, ya. ¿Y cómo se produce todo esto, no? La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se produce todo esto?
¿no? Entonces, así, ¿no? Por orden, ¿no? Como ven, es la primera, esta imagen de acá que estamos viendo, ¿no? Miren cómo la parte que dice tronco, tronco arterial, ¿no? Va a ir tirándose para abajo y va a ir tirándose, perdón, va a ir tirándose para la izquierda, ¿no? Va a ir tirándose para la izquierda, ¿no? Y el tronco y la parte inferior va a ir hacia arriba, va a ir tirándose a la derecha. ¿Y esto por qué sucede? ¿No? Sucede netamente porque el tubo cardíaco, ¿no? Justamente es tan amplio, ¿no? Que la membrana pericárdica no va a poder contenerlo, ¿no? Y al momento de no poder contenerlo, este tubo cardíaco, ¿no? Lo que hace es plegarse, ¿no? Justamente para que se formen, ¿no? Formen en este caso las aurículas arriba y los ventrículos abajo, ¿no? Listo. Antes de iniciar, ¿no? Con la formación del seno venoso, ¿no? Solamente para decirle nada más en pocas palabras, pero vamos a iniciar con el seno venoso. Pero me gustaría primero, ¿no? Iniciar antes con la formación de los tabiques cardíacos, ¿no? ¿Por qué la formación de los tabiques cardíacos? Porque en este caso, es, bi- es, es bien, necesito aclarar algunas cosas que de repente, se hace un poco un lío de repente, ¿no? Entenderlo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿No? Cuando se forman los tabiques cardíacos, ¿no? Es decir, van a formarse el tabique auriculoventricular, ¿no? En este caso, el tabique los tabiques interauricular, tabiques interventriculares, ¿no? Las válvulas, tanto para la aorta y la pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman estos tabiques cardíacos? Estos tabiques cardíacos, ¿no? Se van a comenzar a formar a mitad de la cuarta semana, ¿no? Y al final de la octava semana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿No? Que estos tabiques cardíacos, ¿no? Este, van a, van a formar, ¿no? Como le dije, ¿no? La aurícula primitiva va a formar, ¿no? La aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo primitivo va a formar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿no? Y el tronco arterioso forma la arteria pulmonar y la arteria aorta. Listo. Entonces, vamos a fijarnos un poquito, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a iniciar un poco hablando sobre el tabique auriculoventricular, ¿no? Mm, ya, sí. Vamos a hablar un poco del tabique auriculoventricular. El tabique auriculoventricular, ¿no? Acuérdense que, bueno, vamos a poner una imagen. Listo. El tabique auriculoventricular, ¿no? Va a iniciar al final de la cuarta semana, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que inicia al final de la cuarta semana? ¿No? Este tabique auriculoventricular, ¿no? Van a, este, Anthony, ¿crees que puedo, dibujar acá? Este, Anthony, la diapositiva anterior, por favor. No, la anterior. Ajá. Ahí nos quedamos, ¿no? Formación del tabique cardíaco. ¿No? Entonces, nos habíamos quedado justamente, ¿no? Que este plegamiento ocurre, ¿no? ¿No? Y cuando ocurre este plegamiento, ¿no? Vamos a ver, en este caso, ¿no? Vamos a ver en este caso un tubo, ¿no? Un tubo plegado prácticamente. Un tubo plegado, ¿no? Que se ha ido hacia abajo, ¿no? Hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, nos fijamos acá este tubo, ¿no? Vamos a fijar la primera imagen que dice formación del tabique cardíaco, ¿no? Abajo, acá dice primero, la primera imagen, dice luz del tubo cardíaco. Allá, luz del tubo cardíaco. Entonces, en la luz del tubo cardíaco, ¿no? ¿No? Cerca en este caso del endocardio, ¿no? Vamos a ver del endocardio, porque acuérdense que el endocardio, ¿no? Es la parte más interna, ¿no? Del corazón, ¿no? Y del endocardio van a salir justamente, van a salir unas almohadillas, ¿no? ¿Qué significan almohadillas, no? Estas almohadillas, acuérdense, ¿se acuerdan que yo les expliqué, ¿no? Que del endocardio y el miocardio estaba una estructura llamada gelatina cardíaca, les expliqué un poquito, ¿no? Que salía del campo cardiogénico primario, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, de allí, de la gelatina cardíaca, ¿no? Vamos a ver que, no sé si ven, del endocardio y el miocardio hay una zona azulita, allí. Esa zona azulita, ¿no? La zona azulita, ¿no? Se va a comenzar a expandir, ¿no? Y
como se comienza a expandir, ¿no? Sale justamente de las zonas laterales, ¿no? De las zonas ventrales y de las zonas dorsales, ¿no? Y se comienzan a expandir, poquito a poquito se comienzan a expandir, ¿no? ¿No? Entonces, esas almohadillas cardíacas, ¿no? Justamente, ¿no? Van a formar, van a comenzar a migrar poco a poco, van a comenzar a expandirse a tal punto, ¿no? De que van a tratar de juntarse una con la otra, ¿no? Una con la otra van a tratar de juntarse. No, esa es su finalidad, tratar de juntarse. ¿Para qué? Para separar justamente cavidades superiores y cavidades inferiores. ¿No? En pocas palabras, separar aurículas y separar ventrículos. ¿No? Pero, ¿no? Pero ahí que no acaba la cosa, porque falta, ¿no? Justamente separar ambas aurículas, falta separar ambos ventrículos, ¿no? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta, ¿no? Que se desea aclarar, ¿no? Por favor, estoy listo. Entonces, bueno, seguimos hablando, ¿no? Seguimos hablando un poco. Qué bueno, qué bueno. No, seguimos hablando un poco, ¿no? Entonces, nos hemos quedado que separaba tanto cavidades superiores como cavidades inferiores, ¿no? Mm, Ese es el punto, ¿no? Separarlos, ¿no? Pero, pero ahí no queda la cosa, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Ya hemos visto cómo se separan, ¿no? Cómo se genera esa tabicación, ¿no? Entre, entre cavidades superiores e inferiores, o conocidos como también tabiques auriculoventriculares, ¿no? ¿No? Esa es la finalidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo se forma el tabique interauricular, ¿no? El tabique interauricular, o también conocida como tabicación auricular, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que este tabique interauricular, ¿no? Van a ser de un septum, ¿no? ¿Qué quiere decir septum? ¿No? El septum, ¿no? Va a ser una membrana, en este caso, ¿no? Que viene justamente del endocardio, ¿no? Una membrana fibrosa que viene del endocardio, ¿no? Esta membrana fibrosa que viene del endocardio, ¿no? Va a salir superiormente, ¿no? Como lo ven acá, ¿no? Esta membrana este, va a salir superiormente, ¿no? Y la finalidad es que separar tanto aurícula derecha como aurícula izquierda. Listo. Entonces, pero este septum primum, no le dicen también septum primum, porque es septum primero, primer septum que se forma. Porque así como hay un septum primum, hay un septum secundum. Entonces, bueno, este septum primum, ¿no? Se forma de la parte superior, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? ¿No? Justamente, ¿no? Separar ambas aurículas, ¿no? Cuando este septum primum, ¿no? O esta membrana, ¿no? Esta membrana comienza a bajar poco a poco, ¿no? Queda una separación, ¿no? Y ven hay una comunicación, ¿no? Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y esta parte de acá que ven, este puntito, no, perdón, esta mancha rosadita que está en el centro, ¿no? De corazón derecho y corazón, perdón, corazón superior y corazón inferior, ¿no? Este es el tabique auriculoventricular que se formó por las almohadillas, ¿no? Es prácticamente, eh, prácticamente lo que se formó, ¿no? Los restos de la almohadilla, ¿no? A las almohadillas endocárdicas, ¿no? Que vienen tanto laterales, dorsales y ventrales. Listo. Entonces, este septum primum, ¿no? Junto con la almohadilla endocárdica que ven acá, va a formar, ¿no? El foramen primum, ¿no? ¿Qué significa foramen primum, ¿no? Este foramen primum, ¿no? Lo que hace, ¿no? Lo que hace netamente es comunicar tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, ¿no? Algunos le dicen, ¿no? Que va a ser un shunt, ¿no? Un cortocircuito, ¿no? Hacer un cortocircuito entre aurícula derecha y aurícula izquierda para que la circulación sea fluida, ¿entiende? Porque ahorita le voy a explicar también circulación fetal, ¿no? Porque con la circulación fetal, ¿no? El corazón, ¿no? La aurícula derecha y la aurícula izquierda, la sangre pasa, ¿no? En este caso de derecha a izquierda, ¿no? Y la sangre otra vez retorna, ¿no? Llega hasta el ventrículo izquierdo y retorna otra vez, a una 10% retorna a los pulmones, ¿no? Y 90% se va por el ductus arterioso, ¿no? Y otra vez retorna a la placenta, ¿no? Ahorita vamos a hablar también un poquito de eso, ¿no? Pero, este, acuérdense, no se olviden del foramen primum, ¿no? Este foramen primum. Ojo, no confundir foramen primum, ¿no? Con foramen oval. Todavía no es lo mismo, ¿no? Claro,
el foramen oval, ¿no? El foramen oval va a ser lo último que se va a formar. O sea, prácticamente es o sea, el foramen primum, foramen secundo y foramen oval, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Hacen la misma función, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, el foramen primum, ¿no? Foramen primum, una vez que se forma, ¿no? Este, este foramen primum, ¿no? Poco a poco, ¿no? Se va a ir reduciendo, ¿no? O sea, el espacio que hay entre la almohadilla endocárdica, ¿no? Y almohadilla endocárdica, perdón, y el septum primum se va a ir reduciendo. ¿Por quién? ¿No? Por, siguiente diapositiva, por favor. Listo. ¿No? Se va a ir reduciendo. ¿No? Acá como ven, la primera imagen, ¿no? Ven un poquito que la almohadilla endocárdica, ¿no? Va proliferando poco a poco sus células, ¿no? Hasta llegar a juntarse con el septum primum, ¿no? Y este septum primum, ¿no? No se juntan del todo, no se juntan del todo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el septum primum se está juntando con la almohadilla endocárdica, ¿no? Van a ser el septum secundo, ¿no? El septum secundo, ¿no? Va a ser prácticamente como que la válvula ya, ¿no? Esa válvula va a tener flexibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver, ¿no? Pero el septum secundo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Va bajando, ¿no? Y al momento de ir bajando el septum secundo, ¿no? Justamente va a chocar, ¿no? Va a chocar con la proliferación de la almohadilla endocárdica, ¿no? De la almohadilla endocárdica. Y una vez que choca con la proliferación de la almohadilla endocárdica, ¿no? ¿No? Casi que al momento de chocar se vuelve foramen secundo, ¿no? Y cuando las válvulas ya tienen flexibilidad, ¿no? Cuando la válvula ya tiene flexibilidad, ¿a qué me refiero válvula, no? Porque en sí es una válvula, ¿no? El septum secundo, ¿no? Tiene flexibilidad hacia la derecha, no se mueve, perdón, hacia la izquierda, y la almohadilla endocárdica se mueve hacia la derecha. ¿Para qué? Para que la sangre pueda, ¿no? Pueda pasar, pueda hacer un zoom, ¿no? Entonces, ¿no? Esto ya se le considera como foramen oval o agujero oval, ¿no? Agujero oval. No, algunas patologías, ¿no? Algunas patologías, solamente para aclarar, ¿no? Tienen, ¿no? Justamente persistencia del agujero oval, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que este agujero oval, ¿no? Este agujero oval, ¿no? Junto con el ductus arterioso, que un poco en un rato lo voy a explicar, ¿no? Son estructuras que se tienen que cerrar al momento del nacimiento del corazón. Pero, pero, estas estructuras no se cierran del todo bruscamente, no. Se cierran paulatinamente conforme las horas, ¿no? Conforme las horas de nacimiento del bebé. ¿No? ¿Por qué? Porque el foramen oval, si se cierra, ¿no? Se cierra bruscamente al momento del nacimiento, ¿no? El bebé, en este caso, ¿no? Va a nacer, en este caso, no, en muy pocas probabilidades de que el bebé salga vivo de ahí, ¿no? No, el bebé prácticamente nace muerto, ¿no? El bebé nace muerto. ¿Y qué pasa, no? Justamente si bueno, vamos a aclarar, ¿no? El ductus arterioso tampoco se cierra, se va a conocer como persistencia del ductus arterioso, ¿no? En pocas palabras. ¿No? Entonces, ya hemos visto, ¿no? Que esta válvula, ¿no? Tanto se tiene que formar del septum secundo, ¿no? Y tanto de la proliferación, ¿no? Superior, ¿no? De las almohadillas endocárdicas, ¿no? Aclaramiento, ¿no? El septum secundo, ¿cuándo se forma? ¿No? Se forma entre la quinta y sexta semana de nacimiento. Ojo, el septum secundo se forma entre la quinta y sexta semana de nacimiento, ¿ya? Perdón, quinta y sexta semana, ¿no? Del periodo preembrionario, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. Entonces, sí se entendió hasta ahí todo, ¿verdad? Lo que le expliqué en lo que es la formación del tabique interauricular, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, ¿no? Amigo, mejor hay que retornar esa parte del tabique auricular para que se entienda mejor. Perfecto, perfecto. Problema. No, entonces, no,
Listo. Entonces, como les había explicado, ¿no? La formación del tabique cardíaco, ¿no? En este caso, no, habíamos visto que en este caso, el tubo, ¿no? En este caso, era un tubito, ¿verdad? ¿No? Este era el tubito, esta es la membrana pericárdica, ¿no? Ese tubito, al ser muy amplio, ¿no? No cabía en la membrana pericárdica, me parece un mundito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el tubito? ¿No? Este tubito se tuvo que plegar, ¿no? Tuvo que plegar, tuvo que irse para aquí y para arriba, ¿no? Tuvo que plegarse, ¿no? Con la finalidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? De que alcance, ¿no? La membrana pericárdica, pero no era que alcance, sino que, ¿cómo se llama? ¿No? Listo, no que alcance, ¿no? No, sino que, este, las aurículas, en este caso, las aurículas se vayan para arriba, ¿no? Y los ventrículos se vayan hacia abajo. Listo. Entonces, Este, en esta parte, esto de acá se llama luz del tubo, ¿no? Luz del tubo. Y simplificamos acá, en la luz del tubo, ¿no? En la luz del tubo, ¿no? Vamos a ver que las paredes laterales, ¿a qué me refiero a laterales? ¿No? Laterales es laterales derecha, ¿no? Izquierda, ¿no? Dorsal y ventral, ¿no? ¿Qué sucede acá? ¿No? En estas paredes, ¿no? Que vemos, está el endocardio, que está acá, ¿no? Y el miocardio, ¿no? Que está acá. Está acá la parte del miocardio. ¿Ya, chicos? Este es el miocardio, ¿no? Y en la parte del endocardio y el miocardio va a estar justamente la gelatina cardíaca, ¿no? Esta gelatina cardíaca, acuérdense, ¿no? Que venía del campo cardíaco primario, ¿no? Campo cardíaco primario, ¿verdad? ¿No? Acuérdense que el campo cardíaco primario, ¿no? Daba, ¿no? Daba en este caso tanto el miocardio y el endocardio, ¿no? Entonces, esta gelatina cardíaca que vemos acá, ¿no? Lo que hace es expandirse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se expande? Porque tiene, ¿no? Tiene que, en este caso, que formar las almohadillas endocárdias que leemos acá, ¿no? Las almohadillas endocárdias que leemos acá. Entonces, estas almohadillas endocárdicas, al momento que se expanden, ¿no? Lo que hacen es separar cavidades, separar cavidades superior, ¿no? Y separar cavidades inferior, ¿no? Entonces, al momento de separar las cavidades superiores y cavidades inferiores, ¿no? Cavidad superior y cavidad inferior, ¿no? No, lo que hace es prácticamente partir el corazón. Lo parte el corazón en dos lados ya, prácticamente. Pero, pero aún así, este, este corazón todavía, ¿no? Tiene que separarse. Tiene que separarse por arriba en el tabique interauricular y por abajo en el tabique interventricular, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? A la formación, ¿no? Formación, ¿no? Del tabique interauricular, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, cuando se forma el tabique interauricular, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Que existe, ¿no? Desde la parte superior, de la parte del endocardio, en este caso del endocardio, ¿no? ¿No? Va a formarse un septum, ¿no? Una membrana, ¿no? Esta membranita, ¿no? Que se va a formar, ¿no? Se va a hacer más superior, perdón, se va a hacer más inferior. ¿Por qué? Con la finalidad, ¿no? Con la finalidad de tratar, ¿no? De comunicar, ¿no? Comunicar tanto la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando este septum, el septum, que se conoce como septum primario, ¿ya? Septum primario o septum primum, también le dicen, ¿no? Este septum primum, ¿no? Lo que hace es bajar, ¿no? Y tratar, ¿no? De unirse, ¿no? Justamente con las almohadillas endocárdicas, esta parte de acá, ¿no? Que es lo que les mencioné acá, ¿no? Pero, ¿no? Todavía no se unen. ¿Por qué? Porque este espacio que vemos acá, este espacio que está acá, se le conoce como, como foramen, foramen premium, premium. ¿No? ¿Por qué? Porque es el primer foramen, ¿no? O sea, primer agujero que comunica tanto la aurícula derecha con la aurícula izquierda. No confundir foramen primum,
¿no? Con agujero, con foramen oval. No es lo mismo. Cumplen la misma función, pero no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, ¿no? Una vez que se forma el septum primum, ¿no? Una vez que se forma el septum primum, ¿no? Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Listo. Una vez que se forma el septum primum, ¿no? Vemos acá, ¿no? El septum primum, ¿no? Se trata de unir con las armadillas endocárdicas, ¿no? ¿No? Y acá sucede el primer foramen, ¿no? Que es el foramen primum, ¿no? Comunica las ambas aurículas. Pero, ¿no? Al momento que se está formando el septum primum, ¿no? Que se formó el septum primum, perdón, ¿no? Se forma otra membranita, ¿no? Muy junta a él, llamada septum secundum, ¿no? Este septum segundo, ¿no? ¿Cuál es su función del septum segundo? Lo que hace es proliferar, o sea, prácticamente le gana el septum primum, ¿no? ¿Por qué? Porque este septum segundo, ¿no? Va a funcionar como una válvula, ¿no? Entre comillas, una válvula, ¿no? ¿Por qué? Porque el septum segundo, ¿no? Lo que hace es desplazarse, ¿no? Se desplaza, ¿no? Cuando la sangre quiere entrar, ¿no? El septum secundum se va a desplazar, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Para que la sangre pueda entrar. Ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, el septum secundum lo que hace es bajar, ¿no? Bajar y tratar de unirse con la proliferación de las almohadillas endocárdicas, que es esta zona de acá, ¿no? Porque las almohadillas endocárdicas proliferan hacia arriba, ¿no? Esta proliferación de las almohadillas endocárdicas, ¿no? Vamos acá, ¿no? Tratan, ¿no? De unirse al septum segundo, ¿no? Y cuando se unen al septum segundo, ¿no? ¿No? Van a formar netamente, ¿no? El, el foramen segundo, que es acá, esta parte acá, el foramen segundo, ¿no? Este es el foramen segundo, ¿no? Y cuando ya tienen esa funcionalidad, ¿no? De moverse, de desplazarse, el septum secundum, tanto como las almohadillas endocárdicas, tienen esa capacidad de desplazarse. Se forma el foramen oval, ¿no? Acuérdense, el foramen oval, ¿no? El foramen oval es un shunt también, shunt, un cortocircuito, ¿no? Que hace mover la sangre de cavidades derechas a cavidades izquierdas, ¿ya? Entonces, entonces la sangre se mueve, ¿no? De derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque en este caso la circulación fetal es distinta a la circulación eh, de un ser humano, ¿no? De un ser humano, no, un ser humano normal, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo? Porque la sangre, ¿no? De la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda, ¿no? Y de la aurícula izquierda, ¿no? Va a pasar hacia abajo, hacia el ventrículo izquierdo, y la sangre va a ser expulsada, ¿verdad? Va a ser expulsada. Pero dice que el 90%, ¿no? El 90% se va por el ductus arterioso, ¿no? Y el 10% se va a los pulmones, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, la siguiente diapositiva voy a explicar un poquito de circulación fetal, ¿no? Para poder entender mejor eso, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí sí, hasta ahí, ¿alguna duda? Todo bien, doctor. Listo. Entonces, cuando la formación del tabique interventricular, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿No? Acuérdense, el tabique interventricular va a tener una porción muscular, ¿no? Y otra porción membranosa, ¿ya? Muscular y membranosa. ¿No? ¿Por qué? ¿No? Sucede, ¿se recuerdan que el tubo cardíaco, ¿no? Formaban cuatro estructuras, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan que formaban cuatro estructuras? ¿No? ¿No? Tanto el tronco, el bulbo, ¿no? Los ventrículos, perdón, aurículas y los ventrículos, no, perdón, sí, aurículas y ventrículos, ¿no? Y se acuerdan que estas estructuras, ¿no? Eran formadas por contracciones y dilataciones, ¿ya? Entonces, esa era la clave, ¿no? Las contracciones y las dilataciones, esa era prácticamente la clave. No, ya que si no formaban estas contracciones y dilataciones, nunca sucedían esto. Y prácticamente la formación del tabique interventricular por la parte muscular, prácticamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué sucede? No, que el tabique interventricular, ¿no? Justamente, no, este, eh,
va a comenzar a proliferar, ¿no? Justamente por contracciones, vamos a poner acá, contracciones y dilataciones, ¿no? Más contracciones que dilataciones, ¿no? Porque la parte, pues bueno, sé que el tabique interventricular muscular es solamente netamente muscular, nada más, ¿no? Por eso que la parte comienza a proliferar poco a poco y comienza, ¿no? A cerrar, ¿no? Prácticamente la zona, esta zona, ¿no? La zona inferior, ¿no? Comienza a cerrarlo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y se va a formar, ¿no? Una comunicación, ¿no? El foramen interventricular, ¿no? ¿Por qué? Porque el tabique el tabique interventricular, la parte muscular, no cierra por completo, ¿no? Ojo, muy importante, ¿no? el ta- este foramen interventricular no está por mucho tiempo. No es como el tabique interauricular, ¿no? Que se formaba el foramen oval, ¿no? Y corría la sangre, ¿no? De derecha a izquierda. No, no, no. El tabique interventricular, ¿no? Tiene que cerrarse rápido, ¿no? ¿Y cómo se cierra? Se cierra con su porción membranosa, ¿no? Con esta zona de acá. Con la porción membranosa se cierra el tabique interventricular, ¿no? Es por eso que el tabique interventricular tiene dos porciones, tanto en la vida fetal y en la vida adulta, ¿no? Tienen dos porciones igual, tanto interventricular y muscular. Perdón, muscular y membranosa, ¿no? Incluso la membranosa, ¿no? La parte membranosa va a formar también las válvulas, ¿no? Va a formar también, vamos a ponerla acá, ¿no? Va a formar, ¿no? Las válvulas, ¿no? Válvulas mitrales, ¿no? Válvula tricuspidia, ¿no? Va a formar esas dos válvulas, ¿no? Muy importantes, ¿no? Válvula aórtica, ¿no? La pulmonar, ¿no? Va a formar estas partes, estas zonas de acá, ¿no? Y acuérdense, ¿no? Estas válvulas, ¿no? Justamente van a ayudar netamente, ¿no? Netamente a la expulsión, ¿no? A la expulsión y al llenado y a la eyección de sangre, ¿no? Y bueno, mm, eso es más o menos lo que trata en este caso de tabiques, ¿no? Ya hemos visto ambos tabiques, solamente a manera de resumen, ¿no? Borramos acá, ¿no? ¿Listo? A manera de resumen, ¿no? Hemos visto el tabique interventricular, ¿no? Perdón, hemos visto el tabique interauricular, ¿no? ¿No? Y hemos visto el tabique aurículo ventricular, ¿verdad? ¿No? El tabique interauricular, ¿por quién se formaba? ¿No? Por los septums, ¿no? Y también por la almohadilla endocárdica, ¿no? ¿Es cierto? El tabique interventricular, ¿por quién se formaba? ¿No? Por contracciones y dilataciones, ¿no? Y el tabique aurículo-ventricular, ¿por quién se formaba? ¿No? Por las almohadillas endocárdicas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que saber, ¿no? Netamente eso, ¿no? Porque a veces el proceso, como llega a ser un poco engorroso, un poco difícil de aprender, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, ¿no sabes qué? El tabique aurículo-ventricular, almohadillas endocárdicas, listo. El tabique interventricular por contracciones y dilataciones, acá. Y el tabique interauricular forma por un septum primero que crece, después este septum deja de crecer, viene el septum segundo, ¿no? Y se junta con la almohadilla endocárdica y forma al final el agujero oval o foramen oval. Listo. Entonces, eso es lo que prácticamente tiene que tener de tabicación, ¿no? Acuérdense que la tabicación, solamente para manera de recordaris, ¿no? De recordar, ¿no? La tabicación va a iniciar, ¿no? A mitad de la cuarta semana, ¿no? Mitad de la cuarta semana y a final de la octava, ¿ya? Semana, ¿ya? Final de la octava semana. Así va a iniciar la tabicación, ¿no? No, y muy importante saberlo, que el corazón netamente, ¿no? Se acaba de formar y se comienza a formar, se comienza a terminar de formar a final de la octava semana, ¿no? Entonces, disculpen. Entonces, ¿hasta ahí se entendió lo que es tabicación? ¿No? ¿Me podrían confirmar, por favor? Entonces, ahora, voy a iniciar, ¿no? Con algo muy importante, ¿no?
que es circulación fetal, ¿no? Que es muy importante no saberlo, ¿no? Entonces, acá tenemos algo que a veces se nos olvida, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Lo aprendemos de repente en Embry y otra vez no lo vamos a de repente a llevar, ¿no? Pero no, siempre es bueno entender, ¿no? Cómo sucede, si sabemos que cómo sucede la circulación, ¿no? En un adulto, ¿no? ¿No? También tenemos que saber cómo sucede la circulación en un feto, ¿no? ¿Y quiénes participan? ¿No? Va a participar nuestra amiga la placenta, ¿no? Va a participar, ¿no? El hígado incluso, ¿no? Y va a participar, ¿no? El corazón, ¿no? El corazón ya formado del feto, ¿no? Formado del feto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? La placenta, ¿no? La placenta, ¿no? Va a llevar, generalmente, va a llevar, va a llevar sangre, ¿no? En este caso, sangre oxigenada, ¿no? Sangre rica en oxígeno, ¿no? Hacia, en este caso, hacia el feto, ¿no? Y la sangre que vuelve otra vez a la placenta va a ser sangre baja en oxígeno, ¿no? Entonces, si nos vamos a las leyendas, ¿no? De acá abajo, ¿no? Un momento, por favor. ¿Listo? Si nos vamos a las leyendas de acá abajo, ¿no? La sangre rica en oxígeno va a ser esta zona, sangre de acá. Y la sangre poco oxigenada va a ser la sangre que vuelve, ¿no? Vuelve del feto a la madre, y esta sangre oxigenada viene de la madre al feto. ¿Cómo ocurre esto? ¿No? Acuérdense, ¿no? Que la sangre, ¿no? Que va a llegar al feto va a ser una sangre, ¿no? Rica en oxígeno de aproximadamente 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿No? ¿Y cuánto más o menos es la sangre que llega, que generalmente el adulto, ¿no? Un adulto transporta, ¿no? Necesariamente 90 milímetros de mercurio, entonces una sangre baja, ¿no? ¿Por qué baja? Pues recuérdense que el corazón del feto, ¿no? Es un corazón que recién, ¿no? Está prácticamente comenzando a formar, ¿no? Y el corazón que recién está comenzando a formarse está recién aprendiendo a controlar presiones, ¿no? No es un corazón que controla presiones como un corazón de un adulto, no. Por eso la sangre que llega es con baja presión, ¿no? Para que el corazón comience un proceso de adaptación, ¿no? Poco a poco. Y más adelante, este proceso de adaptación va a comenzar el corazón a controlar mejor las presiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, la sangre llega, ¿no? De la placenta, ¿no? Llega de la placenta, ¿no? No, va al hígado, ¿no? Va al hígado, ¿no? El hígado se llena, ¿no? De sangre, ¿no? Y esta sangre, ¿no? Luego, ¿no? Se va a transportar, ¿no? Se va a transportar. ¿Se va a unir a quién? ¿Se va a unir a quién? A la cava, ¿no? Y de la vena cava, ¿no? Va a llegar netamente a quién? A la aurícula, perdón, vamos a poner con otro color, va a llegar a la aurícula izquierda, ¿ya? Cuando esta sangre, ¿no? Sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda se llena, ¿ya? Se llena. Y por eso que justamente, yo les estaba hablando bastante, ¿no? Del foramen oval, del agujero oval, ¿no? ¿Por qué les habla bastante? Porque la aurícula, una vez que la sangre llega a la aurícula izquierda, esta sangre, ¿no? Tiene que llegar, tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar de la aurícula izquierda, ¿no? De la aurícula izquierda pasa, perdón, de la aurícula derecha, perdón, de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda, ¿ya? ¿Y cómo pasa? Pasa a través del agujero oval. ¿No? Acuérdense que ese agujero oval tenía válvulas, ¿no? Una válvula, ¿no? El septum secundum que estaba por arriba y el nodillo endocardia que estaba por abajo, ¿no? Entonces, esta válvula se abre y la sangre pasa, ¿no? Pasa en su totalidad, ¿no? En su totalidad pasa a la aurícula izquierda, ¿no? Y de la aurícula izquierda, ¿no? De la aurícula izquierda, ¿no? Llega a pasar, ¿no? Pasa, en este caso, al ventrículo izquierdo, ¿no? Al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, vamos a borrar acá, que puedan entender. Y el ventrículo izquierdo, ¿no? Luego, ¿no? En este caso, tiene que inyectar, ¿no? Inyectar la sangre, ¿no? ¿Y cómo inyecta la sangre? ¿No?
le inyecta, ¿no? Perdón, le inyecta, ¿no? Le inyecta a través de la arteria, ¿no? Y que llega, como dije, ¿no? 10% llega, perdón, ahora sí, 10% en este caso, 10% está llegando a los pulmones y el otro porcentaje, ¿no? El otro porcentaje que llega justamente se va a ir por el ductus arterioso, ¿no? El ductus arterioso, ¿no? Va a ser una comunicación, ¿no? Que se da entre la arteria pulmonar, perdón, entre la arteria pulmonar y en este caso, la vena, las venas umbilicales, ¿no? Las venas umbilicales, ¿no? Que llegan justamente a a la placenta, ¿no? Entonces, solamente para otra vez aclarar, ¿no? Llega el ventrículo izquierdo, se expulsa, ¿no? Y 10% se va al pulmón y 90% se va, se va justamente hacia sí, se va hacia la arteria. Luego, incluso, ahora, incluso, decir nada más que de la vena cava superior, no, la vena cava superior, perdón, esto de la vena cava superior, ¿no? Va a llegar también sangre, ¿no? Y esta sangre, ¿no? Netamente se va a unir, ¿no? Con el ventrículo derecho, ¿no? Y esto se va a expulsar, ¿no? Otra vez, netamente la circulación yendo atrás a la placenta, ¿no? Y en la placenta, justamente, ocurre el intercambio gaseoso y este círculo otra vez se repite, ¿no? Se va repitiendo y repitiendo. ¿Alguna consulta? Listo. Vamos a hablar un poco de histología cardíaca, como tal, ¿no? Para hablar de histología cardíaca, ¿no? Tenemos que hablar un poco también de la anatomía, ¿no? Como tal, ¿no? Del corazón, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que el corazón netamente, ¿no? Se va, se va a dividir, ¿no? En un endocardio, en un miocardio y en un pericardio, ¿no? Que dentro de acá, o sea, el pericardio está dentro del epicardio, ¿no? Que ahorita lo vamos a revisar, ¿no? En este caso, el endocardio, vamos a hablar así nada más, netamente, el endocardio va a ser la parte interna, ¿no? Del corazón, interna. El miocardio va a ser la parte muscular del corazón, ¿no? Y el pericardio va a ser la parte que recubre, ¿no? Que recubre el corazón, ¿no? Entonces, este pericardio, endocardio, miocardio, ¿no? Netamente, ¿no? El corazón, sí, netamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Es, es una, a ver, ¿cómo le llama el corazón? Netamente lo llaman como un motor, ¿no? Un motor contráctil y rítmico, ¿no? ¿No? Que lo que hace, netamente, es expulsar sangre, ¿no? Expulsar sangre, ¿no? Llevarla por un circuito, ¿no? Y otra vez, ¿no? O sea, expulsa sangre y otra vez retorna sangre. Expulsa sangre y retorna sangre, ¿no? Netamente para aclarar eso. Entonces, volvemos otra vez a este sistema, ¿no? Entonces, el historia cardíaca se divide, ¿no? Endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? Sí se puede visualizar tu pantalla, amigo. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, como les estaba hablando, ¿no? El corazón, ¿no? Netamente, no, el corazón, ¿no? Se dividía en tres porciones, ¿no? En este caso, histológicamente, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Endocardio, ¿no? Miocardio, ¿no? Y pericardio, ¿no? Endocardio es la parte interna, miocardio es la parte media y pericardio es la parte externa, ¿no? La empecé a ver afuera, ¿no? Entonces, si vamos a ver un poquito nada más, ¿no? No netamente de lo que es el endocardio, ¿no? Vamos a comenzar primero con el miocardio, ¿ya? ¿No? ¿No? Que es la parte que da la contractibilidad del corazón, ¿no? Histológicamente, ¿cómo vemos al miocardio? Prácticamente el miocardio, ¿no? Va a ser prácticamente, ¿no? Son células musculares,
¿no? Cardíacas. ¿Y qué significa células musculares cardíacas? La pregunta es, ¿no? ¿No? Estas células musculares cardíacas, ¿no? Van a ser células las cuales, ¿no? Inducen la contracción y también relajación, ¿no? Entonces, el miocardio, ¿cómo se llama la célula del miocardio? ¿No? Se le llama miocardiocito, ¿no? Para decir así, ¿no? Miren, yo lo conozco, ¿no? Así el miocardiocito. El miocardiocito es una célula, ¿no? En forma de Y, ¿no? En forma de Y, ¿no? Que se une con otros miocardiocitos, ¿no? En este caso, ¿no? Otros miocardiocitos, perdón, no es. Ajá, ahora sí. Que se une con otros miocardiocitos, ¿no? A través de sus desmosomas, ¿no? Así es la célula del miocardiocito. Pero si queremos definir, no, cómo lo vemos histológicamente el miocardiocito, no lo vemos así, lo vemos así, ¿no? El miocardiocito, ¿no? Es una célula, ¿no? Así, va así, ¿no? Va así, ¿no? Va así y va así, ¿no? Prácticamente ahí es el miocardiocito. Y la pregunta es, ¿cómo diferenciamos una célula, ¿no? Muscular cardíaca de una célula muscular lisa? ¿No? Es sencillo, ¿no? Es por el núcleo, ¿no? El núcleo te va a decir si es cardíaco o es liso, ¿no? ¿Qué quiere decir cardíaco liso? ¿Por qué? Porque el núcleo de una célula muscular lisa está para acá, está periférico. En cambio, el núcleo de una célula muscular cardíaca es más central, ¿no? Es más central el núcleo, ¿no? Es por eso que si tú ves bandas, ¿no? Vemos acá una célula muscular cardíaca. Miren acá, lo voy a dibujar, ¿ah? ¿No? Miren, acá hay uno, núcleo central, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Núcleo central. Acá hay otro, núcleo central. Acá hay otro, núcleo central. Va en bandas, si se dan cuenta. Acá hay otro, núcleo central. Acá hay otro, núcleo central. No, nunca es periférico, ¿no? Siempre es central. No, no se olviden, nunca es periférico. La célula muscular cardíaca siempre es central, ¿no? Y la célula muscular cardíaca, gracias a quién se mueve, ¿no? Y gracias a quién se contrae, gracias al calcio. El calcio es la estrella de la contracción, ¿no? La estrella de la contracción, el calcio. Cuando te dicen, la célula muscular cardíaca mueve calcio, es porque se está contrayendo, ¿no? Si la célula muscular cardíaca mueve calcio es porque se contrae, ¿no? Es decir, que la célula muscular cardíaca en sus paredes, ¿no? Como yo les expliqué acá, en dibujo la van a ver así, ¿ya, chicos? Así la van a ver a la célula muscular cardíaca, ¿no? Y dentro de sus paredes tienen canales de calcio, ¿no? Canales de calcio, ¿no? Dependientes de voltaje. ¿Qué quiere decir eso, Álvaro? ¿No? Los canales de calcio dependientes de voltaje dependen de un potencial de acción que hace que estos canales se abran y el calcio entre, ¿no? Entre y la célula comienza a contraerse, ¿no? Pero eso lo van a ver conforme, ¿no? Conforme vamos hablando del curso, vamos a ir entrando, ¿no? Ese temita, ¿no? Canal de calcio, ¿no? Potencial de acción, ¿no? Incluso potencial de acción del músculo cardíaco, ¿no? ¿Cómo funcionan los fármacos en este potencial de acción del músculo cardíaco del miocardiocito? ¿No? Algo muy, muy bueno, muy impactante, muy importante también, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿no? Hemos visto acá, ¿no? En este caso, la célula muscular cardíaca, cómo identificarla, cómo verla, ¿no? Acuérdense que esta célula muscular cardíaca, ¿no? Prácticamente hace la contracción. Algo importante a saber, ¿no? ¿Quién tiene más miocardiocitos, el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? Pregunta que siempre hace, ¿no? Pregunta que he visto que también hacen en seminario, ¿no? ¿Quién tiene más miocardiocitos, el ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? ¿No?
Exacto, el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Por qué el ventrículo izquierdo? Porque controla más presión. El ventrículo izquierdo te controla más presión. Netamente, siempre te va a controlar más presión el ventrículo izquierdo. Siempre te va a controlar más presión el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque acuérdense que la sangre oxigenada, ¿no? La sangre oxigenada viene de la aurícula, una aurícula ya, en este caso ya desarrollada, viene y llega y se expulsa hacia la aorta con una fuerza de eyección de más o menos 90 milímetros de mercurio, ¿no? Porque tiene que expulsar, ¿no? Tiene que vencer esa fuerza, ¿no? Entonces, por eso que el ventrículo izquierdo tiene más miocardiocitos para soportar esa fuerza, ¿no? Ese músculo es más grande, ¿no? Para soportar esa fuerza, ¿no? Entonces, ya hemos visto un poquito, ¿no? Del miocardio, ¿no? De las células musculares cardíacas, de los miocardiocitos. No se olviden a lo importante, ¿no? ¿Cómo se unen los miocardiocitos? A través de los desmosomas. Exacto. Listo. ¿No? Listo. Los desmosomas son esos puentes de unión, ¿no? Que se da entre miocardiocito y miocardiocito, ¿no? ¿No? Incluso, ¿no? Hay términos llamados sarcolema, sarcoplasma, ¿no? No, incluso, retículo endoplasmático liso, no se dice retículo endoplasmático liso en miocardiocito, se dice sarcolema, ¿no? El, sa- la membrana plasmática del miocardiocito no se dice membrana plasmática, se dice sarcoplasma, perdón, se dice membrana plasmática, y el, el líquido intracelular no se dice líquido intracelular, se dice sarcoplasma, ¿ok? Entonces, son términos que de repente no se toma mucho, pero lo que más importa histológicamente es reconocer, ¿no? Reconocer un músculo cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, esa es más que nada la parte del miocardio. Vamos a ver un poquito del epicardio, ¿no? Que es la parte más superior, más el recubrimiento, y también vamos a ver un poco del endocardio, ¿no? Entonces, vemos acá, ¿no? Ya hemos fijado acá, ¿no? Este es el miocardio, ¿no? Esta zona, todo esto que ven acá, ¿no? Esto que ven acá es el miocardio, células musculares, pero no son así banditas, ¿no? Son así, y cuando acercamos el microscopio, lo vemos así. ¡Ping! Lo vemos así, ¿no? Como tal. Listo. Entonces, y aquí llamamos ahora epicardio, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el epicardio, chicos? A ver, ratito. Ok. Es la lámina visceral que forma también parte del pericardio. Muy bien, eso me gusta. Eso es una respuesta muy buena, ¿no? Lámina visceral, ¿no? Que forma parte del pericardio, ¿no? Muy bueno, muy buena respuesta, sí. Muy buena respuesta, sí. No, es una lámina visceral, ¿no? Es una túnica, ¿no? Prácticamente que recubre el corazón, ¿no? Prácticamente. Y en teoría, ¿no? En teoría lo protege, ¿no? Lo protege el corazón, ¿no? En teoría. No, el, acuérdense que entre el pericardio, ¿no? El pericardio tenemos un pericardio visceral y un pericardio parietal, ¿no? ¿No? Cardio visceral, ¿no? Y pericardio parietal, ¿no? Entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, ¿no? Está el espacio pericárdico, ¿no? Que, ojo, el espacio pericárdico no es un espacio virtual como el espacio de la pleura, ¿no? Es un espacio que sí se ve, ¿no? Entonces, por eso se llena, se puede llenar incluso, el espacio pericárdico está lleno de líquido pericárdico, ¿no? Y patológicamente, cuando este líquido pericárdico no comienza a acumular, 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 no, solo patológicamente se va a producir el taponamiento cardíaco, ¿no? Que esto es una emergencia, chicos, ¿ya? Es una emergencia, ¿ya? Bueno, eso es patológicamente, ¿ya? Pero bueno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, ese es el pericardio, ¿no? Popular es el pericardio, ¿no? Entonces, vemos acá, ¿no? Que tenemos dos zonas, ¿no? Tanto pericardio visceral y pericardio parietal, ¿no? Y vamos a ver, entre la zona y zona, vamos a ver en este caso el espacio pericárdico, ¿no? No, el espacio pericárdico, ¿no? Se va a ver tal y como tal. A veces en las láminas nos ponen, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto? No hay espacio pericárdico, nada más, ¿no? Lo único que siempre te destacan en histología,
¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría de acá ya hemos de repente pasado ese curso, ¿no? Y si de repente hay personas que todavía lo tienen, ¿no? Siempre les van a poner, ¿no? A identificar una célula muscular cardíaca de una célula muscular lisa. Es básico, siempre lo ponen, ¿no? Y de repente explicar, ¿no? Que el espacio visceral, que existe un líquido pericárdico, ¿no? ¿No? Que es líquido pericárdico entre el pericardio visceral y parietal, ¿no? ¿Listo? ¿No? ¿Qué más? Nada más mencionarles, a ver, un momentito, ya, nada más mencionarles que entre las válvulas cardíacas, ¿no? Ya hemos visto, vamos a borrar acá, chiquitos, ¿no? Listo, las válvulas cardíacas, vamos a tener, vamos a tener cuatro válvulas cardíacas, ¿no? Válvula mitral, ¿no? Válvula tricuspidia, ¿no? Válvula aórtica, ¿no? Y válvula pulmonar, ¿no? No, acuérdense que estas válvulas justamente están formadas también de tejido fibroso, cuatro válvulas, ¿ya? Cuatro válvulas formadas de tejido fibroso, ¿no? De tejido fibroso, ¿no? Netamente, ¿cómo se ven las válvulas, ¿no? ¿Cómo se ven, cómo sabemos dónde están ubicadas las válvulas, ¿no? Si nos presentan un corte así, ¿no? Un corte como lo estoy mencionando, y casi siempre lo presentan así, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que las válvulas siempre van a tener, ¿no? Una forma, elongada, ¿no? Netamente elongada, ¿no? Que vamos a ver acá. Y siempre van a estar periféricos, ¿no? Siempre van a estar periféricos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo identifico una válvula mitral y una válvula tricupidia? ¿No? Siempre, mitral arriba, válvula tricupidia abajo, ¿no? Así de fácil. ¿No? Mitral arriba, válvula tricupidia abajo, ¿no? Y siempre las válvulas aórticas y pulmonares que no le he puesto acá van a estar netamente adentro, ¿no? Dentro del miocardio, que siempre o- que, que no se lo coloca mucho, pero siempre están adentro. Válvula aórtica y pulmonar siempre están adentro del miocardio. No, eh, es solamente destacar nada más, ¿no? Que estas válvulas justamente se abren y se cierran por diferencia de presiones, ¿no? Nada más. Y bueno, este, Eh, tengo algunas preguntas acá que podríamos de repente responder, ¿no? No sé si podría contar con ustedes para responder estas preguntas, chicos. Si podría tener la participación de todos, sería, sería bueno, de verdad, tener la participación de todos, ¿no? Entonces, son cuatro preguntitas, ¿no? Bien, bien plasmaditas, ¿no? Para poder de repente entender un poquito, ¿no? Mejor la clase, ¿no? Y si no se ha entendido, de repente, ¿no? No, capaz yo les puedo otra vez explicar, no hay ningún problema, de verdad. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Que dice acá, ¿no? Que yo le he puesto tal vez acá, ¿no? Es esta pregunta acá. A ver, listo. Esta pregunta acá. En el desarrollo embrionario, ¿no? ¿A partir de qué semana inicia el desarrollo del corazón? ¿No? Tienes A, tercera semana, B, cuarta semana, ¿no? C, quinta semana, ¿no? Y de sexta semana, ¿no? ¿A qué semana comenzaría, ¿no? El desarrollo embrionario del corazón, chicos? ¿Se acuerdan? La tercera. Tercera. Tercera semana. Tercera semana. Que bueno, es muy elemental, sí, de partir a tercera semana, ¿no? Este, algo que yo, ¿cómo se llama? De repente no les aclaré un poquito, ¿no? Es que, en los libros, ¿no? Dicen, la llaman a la cuarta semana como semana del organogénesis, ¿ya? Del organogénesis. Pero, pero, este, mm, a veces el corazón, ¿no? Se comienza a desarrollar, claro, antes de la cuarta semana, ¿no? Porque ya en la cuarta semana prácticamente ya debería estar abajo. Y es organogénesis cuando ya las aurículas y los ventrículos ya están desarrollando, se están desarrollando también las válvulas, se están desarrollando también los tabiques. Ya, ahí es organogénesis. Y sí, no sé, a veces nosotros aprendemos así, ¿no? ¿Sabes qué? Cuarta semana semana de organogénesis. No, cuarta semana semana de organogénesis y por lo tal el corazón se desarrolla ahí. No, el corazón se desarrolla a partir de la tercera semana, chicos. Está bien, muy bien.
Entonces, miren, en el desarrollo embrionario, ¿a partir de qué semana se forman los tabiques? ¿No? Acá dice, ¿no? Los ¿No? últimos, Tercer, dígame. Al finalizar la cuarta semana. los últimos días de la cuarta semana. Ter- ya, últimos días de la cuarta semana. Muy bien. Tercera semana, cuarta semana, quinta semana o sexta semana. Algunos me dicen ahí al finalizar, ¿no? Finalizar la cuarta semana. La cuarta semana, ¿no? Que, bueno, puede ser una opción E, ¿no? Incluso, ¿no? Pero ¿cuál es? ¿No? Claro, al finalizar la cuarta semana. Quinta semana. No, pero ¿se acuerdan que yo les expliqué que era a mitad, ¿no? A mitad de la cuarta semana, ¿no? ¿Se acuerdan? Era a mitad de la cuarta semana, ¿no? Mitad de la cuarta semana era. Mitad de la cuarta semana hasta, hasta la octava semana, hasta el final de la octava semana. No se olviden, mitad, esa es la palabra clave, mitad de la cuarta semana. Pero a veces, ¿no? A veces, ¿cómo se llama? Existen preguntas que son así, como les he mostrado. Tercera semana, cuarta semana, quinta semana, sexta semana, pero no dice mitad, tampoco dice final. Entonces, a veces nosotros, de repente, ¿no? Tenemos que irnos por donde más va, ¿no? Más va. No dice ni tercera, ni quinta, ni sexta, sí. Cuarta semana. Sea mitad, ¿no? Sea mitad, bueno, no dice la pregunta, pero es cuarta semana. Sí, cuarta semana, ¿no? To- Listo. Otra pregunta, que es la penúltima pregunta que tenemos. Dice, durante el desarrollo, ¿no? Del corazón, miren, desarrollo del corazón, ¿no? ¿Cuál es la parte señalada con la letra B? Miren, letra B, ¿no? Letra B, este espacio que hay acá, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el espacio entre el sectum secundum, ¿no? Y la proliferación de las almohadillas endocárdicas? ¿Se acuerdan? Esa proliferación que había un espacio, yo les dije, ¿no? Que primero comenzaba así, después terminaba así, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿No? Miren, ¿no? Foramen oval, sectum primum, sectum secundum o foramen primum. ¿No? Esas son las alternativas. Septum primo. Septum primum. La D. Foramen. Ya. La B, dicen algunos, septum primum. No, miren el espacio, miren, o sea, está señalando acá el espacio, Foramen chicos. primum. La D. Foramen primum. Septus secundum. Ya, miren, de repente no le menciono bien. Mira, está señalando acá, chicos. Acá, acá. Miren, acá, entre este espacio acá. Ahí está señalando. No, Foramen pues, primum. ya, unos dicen foramen primum, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, no es foramen primum, no es septum secundum, no es septum primum. Es foramen oval. ¿Por qué? De repente no quedó un poquito claro, ¿no? De repente, claro, eso es, como le dije, ¿no? Es un poco engorroso, un poco confuso, ¿no? Pero sí, acuérdense, ¿no? Acuérdense. Si ustedes ven, es, si usted, yo le dije acá, que este es el septum secundum, ¿no? Este es el septum secundum, y esta es la almohadilla endocárdica, ¿no? Significa que esto ya está en funcionamiento, o sea, ya está la sangre fluyendo de derecha a izquierda. Y se acuerdan que yo les dije que cuando la sangre comienza a fluir se llama foramen oval, ¿no? Cuando se produce, miren, acá le voy a poner una imagen muy bonita, lo voy a dibujar acá, ¿no? Miren, yo le dije acá, ¿no? Acá está, ¿no? Acá estaba la almohadilla endocárdica recién formándose, ¿no? Y yo le dije que de acá, ¿no? Salía un septum, conocido como septum primum,
Así nacía todo, ¿ah? ¿Se acuerdan? Salía el septum primum. Y el septum primum no trataba de llegar hasta las almohadillas endocárdicas. Y cuando las almohadillas endocárdicas comenzaban a proliferar poquito a poquito hacia arriba, recién este pequeño espacio se llamaba foramen primum. ¿Se acuerdan? No se llama, es el primer espacio que se da entre el septum primum y las almohadillas endocárdicas se llama foramen primum, ¿ya? Entonces, el foramen primum todavía es funcional, es muy funcional, pero, pero todavía no se llama foramen oval, ¿ya? Cuando, miren, cuando del septum primum miren, al costadito nace un, un septum llamado como septum secundum, ¿no? Nace y comienza a proliferar poco a poco, hasta incluso le gana la carrera del septum primum, ¿no? Incluso se llega a juntar, ¿no? Con la proliferación de las almohadillas endocárdicas, recién ahí, cuando se comienzan a juntar, pero todavía la sangre no corre, no llega a correr de derecha a izquierda, se llama, esto ya no se llama foramen primum, sino se llama foramen secundum, ¿ya? Este espacio se llama ya foramen secundum, ¿ya? Y cuando la sangre comienza a correr de derecha, de derecha a izquierda, de acá hasta acá, se borra esto y se llama foramen oval, ¿ya? Entonces prácticamente esta línea de acá representa que está corriendo la sangre ya de derecha a izquierda. Esto ya se llama septum secundum, porque ya ¿ves? ¿Se acuerdan? Esto de acá, ¿qué es el septum primo? No, que no creció tanto, que el septum secundum le ganó. Y por eso, esto de acá ya no se llama foramen ni primum, ni tampoco foramen secundum, se llama foramen oval. Esta es la respuesta, foramen oval. ¿Se entendió hasta ahí? Más que Sí, nada marca la acción de la flecha, ¿correcto? Claro. Ah, ok, ok, perfecto. ¿Sí entendió? ¿O alguna, lo vuelvo a explicar? No hay problema. Sí se entendió. Es que la Bacán. flecha decía que estaba señalando la estructura, Sí puede. Sí, por eso. pero, claro. Sí, pues está bien, está bien. Sí está bien, ¿verdad? No, no hay problema con eso. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Listo, borramos el dibujito. Bueno, por último, bueno, se acaba la sesión, ¿no? Tenemos, dice, son estructuras compuestas de tejido conectivo, ¿no? Revestidos por el endocardio, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Tienes capa subendocárdica, cuerdas tendinosas, tabique interventricular o válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas, la D. Si me explicas por qué, termino la clase. Creo que es porque, bueno, son cruciales para el funcionamiento unidireccional de la circulación sanguínea. Ya, Y está pues bien. como la misma pregunta, está revestido con el tejido conectivo. Muy bien, válvulas cardíacas. Entonces, chicos, no, muy bien la respuesta, ¿verdad? ¿No? Ya sabemos, hemos contestado un poquito, ¿no? De las preguntas, ¿no? Perdón, de lo que más o menos yo les he puesto, ¿no? Entonces, espero que de verdad esta pequeña sesión que les he hecho, espero que les haya ayudado un poco, ¿no? De repente, ha ayudado un poco a fortalecer los conocimientos que más o menos le hemos ido acumulando, ¿no? En la carrera, ¿no? Y bueno, ya saben, ¿no? A medida que vamos avanzando, ¿no? Porque esta es la parte inicial, ¿no? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo más, ¿no? Aún más de lo que es este cardio. No, vamos a ir viendo nuevos receptores, vamos a ir viendo funcionamiento, vamos a ir viendo fármacos, fisiología, farmacología, ¿no? Incluso vamos a ir yéndonos a fisiología más avanzada, ¿no? De lo que
de lo que de repente solamente conocían, ¿no? En este caso, canales de calcio, ¿no? Vamos a conocer aún más de los canales de calcio, ¿no? Cómo estos canales de calcio son inhibidos por fármacos. Muy interesante, ¿no? Yo les recomiendo y les invito a seguir participando, de verdad, en este curso, que lo estamos haciendo con mucho cariño, ¿no? Hacia ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme y eso es todo lo que les quería compartir. Gracias, de verdad. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber.